Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de la contradicción de tesis 422 diagonal 2016, que nos va a permitir un comentario, un estudio sobre el tema del despido por razón de embarazo, un tema sensible, un tema complejo para el derecho laboral mexicano, de gran trascendencia en lo jurídico, por lo que analizaremos a lo largo del programa en cuanto a la argumentación jurídica que ofrece la Corte, pero también diría un tema importante en lo social, en la calidad de vida de muchas personas que puedan estar sufriendo precisamente por razón de un despido basado en una condición de salud como lo es el embarazo. Para entender los alcances de esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a Juvenal Carvajal Díaz. Juvenal, gracias por estar aquí. Muy bienvenido a tu programa, ya lo dijo la Corte. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias, muy amable por la invitación y pues vamos a conversar sobre este importante tema que es de mucha trascendencia. De mucha trascendencia, así es, y muy amable tú también de aceptar la invitación. Y le doy la bienvenida también al programa a Ileana Camarillo. Ileana, un gusto recibirte en tu programa, ya lo dijo la Corte. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues empecemos contigo, Ileana, porque fíjate, se trata de una sentencia que resuelve una contradicción de tesis. Y la metodología, la mecánica establecida tradicionalmente por la Suprema Corte es verificar en qué consiste esta contradicción. Es decir, hay que demostrar cuáles son los criterios que se oponen, que había dicho una de las partes, que había dicho la otra de esta contradicción. En fin, cuéntanos de esa parte, Ileana, cuéntanos cuáles son los criterios contradictorios, si fueras tan amable, por favor. Sí, mira, antes que nada te quiero contar algunos antecedentes. Esta sentencia deriva de una contradicción de tesis suscitada entre dos tribunales de diferentes circuitos que conocieron de juicios laborales en donde unas trabajadoras reclamaron el pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones laborales por haber sufrido un despido injustificado. En el primer asunto, la trabajadora señaló que había sido despedida injustificadamente al haber regresado a su empleo una vez que transcurrió el periodo de su licencia de posparto. Mencionó que al regresar a laborar le fue informado que en la empresa necesitaban trabajadoras sin hijos, por lo que ya no requerían de sus servicios. Ante ese reclamo, el demandado negó el despido y ofreció el trabajo. Sin embargo, la trabajadora no aceptó el ofrecimiento debido a que temía que sufrir represalias. En el laudo, se resolvió absolver a la parte demandada del pago de las prestaciones reclamadas al estimar que el ofrecimiento de trabajo había sido de buena fe, porque se había hecho en los mismos términos en que se prestaba el trabajo. Conforme a esto, se revirtió la carga de la prueba a la actora para que demostrara el despido alegado. Sin embargo, ante la falta de pruebas que demostraran tal situación, la Junta resolvió absolver a la parte patronal, toda vez que no se había logrado acreditar las circunstancias del despido. No conforme con esta determinación, la trabajadora promovió juicio de amparo. El tribunal que conoció este asunto determinó que, juzgando con perspectiva de género, se advertía que la Junta, al resolver sobre el ofrecimiento de trabajo, lo hizo como si se tratara de un caso ordinario de conflicto de trabajo, sin que atendiera precisamente al marco jurídico que tutela a las trabajadoras embarazadas a fin de protegerlas respecto de la conservación de su empleo durante los periodos pre- y postnatales. En ese sentido, considero que el ofrecimiento de trabajo debió observarse bajo un escrutinio estricto, debiendo analizar con mayor rigor el cumplimiento de los requisitos para considerarlo de buena fe, y en base a ello determinar la distribución de las cargas de la prueba. Conforme a esto, el tribunal concluyó que tratándose de trabajadoras embarazadas o en situación de maternidad o lactancia, el ofrecimiento de trabajo debe someterse a un escrutinio más riguroso que en los casos ordinarios, por toda vez que se debe verificar detenidamente las condiciones de trabajo en que se ofrece, así como las conductas del patrón a efecto de determinar si existe una verdadera intención de reintegrarla a su empleo o bien solo se le ofrece para revertirle la carga de la prueba a la trabajadora. Por otra parte, el otro asunto que formó parte de la contradicción derivó del reclamo también de una trabajadora, pero en este caso se encontraba embarazada con 2 meses de gestación. En este asunto, al igual que en el anterior, el demandado contestó la demanda negando el despido alegado y ofreció el empleo en los mismos términos y condiciones en que se venía desempeñando.
No obstante, en este caso, la trabajadora no se pronunció respecto del ofrecimiento de trabajo, por lo que se le tuvo por no aceptando el empleo. La junta que conoció el asunto, en este caso, consideró que el ofrecimiento de trabajo también había sido de buena fe, pues se hizo en los mismos términos y condiciones en que se desempeñaba, razón por la cual determinó revertirle la carga de la prueba a la trabajadora a fin de que acreditara el despido. En ese sentido, la Junta resolvió que la trabajadora no había acreditado dicho despido, por lo que absolvió a la demandada de las prestaciones principales que había reclamado. De igual manera, como ocurrió en el anterior caso, la trabajadora acudió a promover juicio de amparo. En este caso, el tribunal que conoció consideró que al estar involucrada una mujer embarazada se debería juzgar con perspectiva de género, pues se trataba de un grupo vulnerable. En ese sentido, y en relación con el ofrecimiento de trabajo que se había realizado, determinó que había sido incorrecto el análisis que había hecho la Junta, pues lo examinó de manera ordinaria y lo consideró de buena fe para posteriormente revertirle la carga probatoria a la trabajadora. Pues dicha determinación no se tomó en cuenta que el despido se realizó cuando la trabajadora estaba embarazada y por ende que estaba bajo una tutela de protección especial. Así, el tribunal consideró que cuando la causa del despido estuviera relacionada directamente con el embarazo de la trabajadora, no resulta suficiente que la parte patronal ofrezca el trabajo para librarse de la carga probatoria que le correspondía, pues con ello se estaría viendo la responsabilidad de las prestaciones económicas que le corresponderían durante ese periodo a la trabajadora. En base a ello, estimó que cuando una trabajadora reclama un despido por motivo de su embarazo, la carga de la prueba siempre debe recaer en el patrón, con o sin ofrecimiento de trabajo y al margen de su buena o mala fe, ya que en esas situaciones el ofrecimiento de trabajo pierde operatividad para incidir en las cargas probatorias, ya que en ambos se resolvió respecto de trabajadoras que reclamaron haber sido despedidas injustificadamente cuando estaban embarazadas o cuando estaban en un periodo de licencia postnatal. Asimismo, en ambos casos se ofreció el trabajo y la autoridad laboral los calificó de buena fe, por lo que decidió revertir la carga de la prueba a la trabajadora a fin de que demostrara el despido que alegaba. También tenemos que en ambos casos se les negó a las trabajadoras las prestaciones principales, pues no pudieron acreditar el hecho que habían sido despedidas de manera injustificada. De igual manera, los tribunales analizaron los casos bajo una perspectiva de género. Sin embargo, al analizar el ofrecimiento de trabajo, tuvieron diferente visión en cuanto a la forma en que debía analizarse, cuando se estaba en presencia de una discriminación en el empleo a una mujer por estar embarazada o en alguna etapa posterior a este. El primero de los tribunales estimó que el ofrecimiento de trabajo debía analizarse bajo un escrutinio estricto, a fin de verificar si se reunían los requisitos esenciales en cuanto al puesto, salario y jornada, también tomando en cuenta la conducta procesal de la patronal, para considerar que efectivamente el ofrecimiento de trabajo era de buena fe y no solo con el fin de revertir la carga probatoria. Esto es, este tribunal consideró que solo de manera excepcional se podía revertir la carga de la prueba a la trabajadora siempre y cuando se hubiera cumplido con el análisis riguroso del ofrecimiento de trabajo, y este se considera de buena fe. Mientras que, por su parte, el otro tribunal consideró que con independencia del ofrecimiento de trabajo y la calificación que se diera a este, al estar frente a un reclamo de despido injustificado de una trabajadora embarazada, la carga de la prueba siempre le correspondía al trabajador, sin que pudiera beneficiarse de la reversión de la carga probatoria con base en el ofrecimiento de trabajo realizado. Así, tenemos que de tales diferencias partió el estudio de la sentencia que ahora se analiza. Correcto. Muchísimas gracias, Ileana, por esta síntesis. Y voy contigo ahora, Juvenal, para lo siguiente. Parece que en este caso, pues se trata, a lo mejor quienes han escuchado esta magnífica síntesis que nos acaba de compartir Ileana, dicen, bueno, pues es un tema de cargas probatorias, es un tema de técnica jurídica, vaya, los asuntos que les gustan a los abogados y a las abogadas, pero hay también algo de fondo, ¿no, Juvenal? Hay un elemento, ¿cómo llamarlo? Cualitativo tal vez, que es la protección que la legislación laboral mexicana da al embarazo, a esa capacidad reproductiva de las mujeres, a ese aspecto importante. ¿Vale la pena también recuperar este tema, Juvenal? Te pido un comentario sobre ello, por favor. Por supuesto que sí. El tema se enmarca en la relevancia
en la medida de que se trata de una mujer embarazada trabajadora. Nosotros sabemos que el sexo femenino ha sido un poco relegado por generaciones, incluso ha sido sometido a ciertas circunstancias y no se le ha permitido desarrollar. Y muchas veces se ejerce violencia respecto de ellas, y por eso, si nosotros escuchamos en la síntesis que hizo Ileana, los dos tribunales colegiados hablaron de juzgar con perspectiva de género como una herramienta para resolver esta gran problemática. No se trata de una cuestión de cargas probatorias, de la actitud procesal que tienen las partes dentro de un juicio laboral, sino tiene ese elemento adicional que es una mujer embarazada que está trabajando, que producto de su embarazo es despedida. Entonces, los patrones generalmente toman una actitud, y esa es como una recurrencia por parte de ciertos patrones, empleadores, que toman esa actitud frente a la mujer embarazada porque no les, bajo su concepción, no les produce más, no les rinde tanto en el trabajo. Ese es el elemento adicional que tiene este asunto. Y vaya elemento, vaya Exacto. elemento, ¿no? Porque pues es central. Oye, y en ese sentido, Ileana, también bueno, hay una mención a esto en la sentencia, esto que Juvenal comenta con mucha claridad, me parece que lo destaca la Suprema Corte en la sentencia, pero hay otro aspecto que tú mencionabas, Ileana, que también quiero que comentemos, y te quiero pedir un comentario sobre esto, porque me parece que recorre la argumentación jurídica de la Corte, que es la discriminación por razón de género. Esta idea de que, bueno, se trata de una mujer y que las mujeres en el ámbito laboral, pues ya lo sabemos, cualquiera que conozca la historia del derecho laboral mexicano y cualquiera que voltee a ver la realidad laboral de las mujeres en nuestro país, infortunadamente, se da cuenta que hay una gran discriminación. Puede ser también una clave de comprensión del asunto. Ileana, te pido un comentario sobre el tema, por favor. Sí, mira, claro, en la sentencia dijo precisamente que se debía juzgar con perspectiva de género, toda vez que se advertía la existencia de una discriminación por cuestión de género o sexo, que afectaba la dignidad humana y tenía por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas embarazadas. Asimismo, en la sentencia se establece que una discriminación por género no solo se basa en la condición propia de la persona, sino en las circunstancias que tengan relación directa con su género, como por ejemplo en este caso, por el motivo de embarazo. Así se estableció que juzgar con perspectiva de género implicaba que el juzgador detectara y eliminara las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo. Esto es, que se deben tomar en cuenta precisamente las situaciones de desventaja y diferencias que existen entre hombres y mujeres, a fin de lograr una igualdad y equidad de género. Al respecto, se consideraron en las sentencias diversas normativas nacionales e internacionales que regulan la protección a la mujer en contra de actos discriminatorios. Se citó tanto el artículo 1 como el artículo 4 constitucional, en los que se regulan, entre otros, la prohibición de actos discriminatorios por género, así como el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. También tenemos que se hizo referencia a disposiciones internacionales, tales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en relación a los derechos de la mujer a gozar de una vida libre de violencia en todos sus ámbitos. De igual manera, se consideró lo que dispone la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, en la cual se establece que los Estados partes deben adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, tanto en la vida económica como en la social, a fin de asegurarle condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Conforme a ello, se determinó en la sentencia que el derecho de la mujer a gozar de una vida libre de violencia y discriminación está directamente relacionado con el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, ya que no se puede hablar de derechos humanos de género sin tomar en cuenta precisamente que el derecho a la igualdad es base fundamental contra actos discriminatorios. En ese sentido, la segunda sala determinó que para lograr un efectivo reconocimiento de los derechos de las mujeres, libres de violencia, discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, se debe juzgar con perspectiva de género, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que por cuestión de género
les impide el ejercicio de sus derechos de seguridad social, así como el derecho que tienen a la salud y a tener un proyecto de vida, toda vez que con el despido que hacen de las trabajadoras embarazadas, se les truncan todos esos derechos. Correcto, muy bien. Oye, y en esto, Juvenal, te pregunto, ¿hace falta una formación específica de los abogados laboralistas, abogadas laboralistas también en materia de género? Porque, por ejemplo, en esta discusión que planteaba al inicio Ileana, ¿no? Los puntos de vista de los tribunales colegiados, efectivamente se afirma, y esto la Corte ya lo ha dicho en muchas sentencias, hay que juzgar con perspectiva de género. Bueno, pero luego viene el tema propiamente de la especificidad del derecho laboral, que es el ofrecimiento de trabajo y la reversión de la carga probatoria. El ofrecimiento de trabajo, todos lo sabemos, es una técnica cotidiana de defensa. En todos los temas, bueno, no en todos, pero en muchos juicios de despido injustificado, pues es lo que va a decir la parte demandada, ¿verdad? Entonces, al agregar este elemento, pues sí se requiere algo más de, ¿cómo llamarlo? De finura, de forma. Sensibilidad. Exacto, a ver, cuéntanos ahí. ¿Tú cómo lo aprecias, Juvenal? Exacto. En este tipo de asuntos se requiere eso, sensibilidad para afrontar. Los abogados laboralistas deben de tener el conocimiento y sobre todo, nosotros conocemos cómo ha funcionado los juicios laborales y esta técnica de revertir la carga de la prueba. La trabajadora acude al juicio laboral y dice, fui despedida injustificadamente. Entonces, yo vengo a reclamar ciertas prestaciones derivados del despido injustificado, que puede ser la reinstalación, el pago de salarios caídos, diversas prestaciones. Y le agrega el elemento adicional, fue despedida porque estaba embarazada, o como en uno de los casos, porque cuando regresé de mi licencia post parto, ya me dijeron que no necesitaban una persona que tuviera hijos. Entonces, este es el elemento adicional que tiene ahí. Parte, como usted lo dice, de un elemento esencial que es la reversión, el ofrecimiento de trabajo. El ofrecimiento de trabajo revierte la carga de la prueba. Desde la séptima época, la Suprema Corte estableció un criterio jurisprudencial que determinó cuáles eran las cargas probatorias derivadas de un ofrecimiento de trabajo. Entonces, el ofrecimiento de trabajo se tiene que calificar primero, si es de buena o de mala fe. Si es de mala fe, no revierte la carga de la prueba, pero si es de buena fe, revierte la carga de la prueba hacia la parte obrera, al trabajador, en este caso a las mujeres embarazadas. Entonces, esta técnica, la Corte fue muy sensible a la segunda sala, fue muy sensible en cuanto a que se advierte la actitud procesal, incluso también de los abogados de la parte patronal, porque dicen, a ver, bueno, vamos a ofrecer el trabajo, ¿cómo lo vamos a ofrecer? En los mismos términos que veníamos. Ah, bueno, pero pues estamos frente a una mujer embarazada. ¿Cómo vas a hacer ese ofrecimiento y cómo lo vamos a calificar? Incluso como una técnica procesal, a veces lo que ponderó la Suprema Corte es, bueno, es que este juicio laboral lo van a alargar prácticamente. Van a decir, vamos a ofrecer el trabajo en los mismos términos. Ah, bueno, en los juicios laborales sabemos que por las cargas de trabajo que tenían las entonces juntas de conciliación y arbitraje, los juicios laborales se prolongaban. Era una actitud procesal, revertían la carga de la prueba, se seguía el juicio. Cuando terminara el juicio y cuando se valorara si era de buena o mala fe, la mujer ya hubiese terminado el embarazo o incluso pues ya a veces los juicios laborales duran años, incluso el menor ya puede tener 1 o 2 años, a veces dependiendo de eso. Entonces, la Corte se enfrenta a eso y dice, bueno, esta es la problemática. Vamos a juzgar con perspectiva de género y vamos a visibilizar esa discriminación que existe hacia la mujer embarazada. Es muy recurrente. Entonces, la Corte primero identifica, en términos del manual de juzgar con perspectiva de género, que ya recientemente se publicó con la administración del ministro Saldívar, una de las cosas es identificar esas situaciones de poder, de desventaja en la que está la mujer, el grupo menos favorable dentro de un procedimiento. Y eso es lo que hizo la Suprema Corte en esta contradicción de tesis, identificar a la mujer
frente a todas esas cuestiones procesales, porque solamente los abogados que saben cómo están las reglas del juego del juicio laboral, saben cómo se está a veces malinterpretando y mal aplicando esta figura de la reversión de la carga de la prueba. Ante eso, la Corte dice, no, 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 vamos a estar ante esta circunstancia. Y los dos tribunales colegiados aparentemente utilizaron la misma herramienta de juzgar con perspectiva de género, a conclusiones diversas, porque uno de los tribunales colegiados, el del tercer circuito, deja abierta todavía la posibilidad y dice, vamos a hacer un análisis más estricto, pero vamos a valorar determinados elementos. Y el otro de los tribunales colegiados dice, no, no, se trata de una mujer embarazada, en los cuales no vamos a rever, vamos a proteger a la mujer y vamos a decir que la carga probatoria la sigue teniendo el patrón, porque es el que tiene los mayores elementos para poder aportarlos al juicio laboral. Y la segunda sala se inclina por este último criterio y dice, sí, efectivamente, estamos en una situación de desventaja, vamos a interpretar los hechos, vamos a analizarlos despojados de todo estereotipo, despojados de todo, pero partiendo de una realidad, la realidad en la que se encuentra la mujer embarazada, que es despedida a veces producto del embarazo. Y muchos podrán decir, bueno, es que en uno de los casos, 2 meses, ¿cómo sabe el patrón que está embarazada? A veces a los 2 meses no se nota y todo. Entonces, esa sensibilidad que tuvo la segunda sala, es, bueno, los hechos debemos de analizarlos, no necesitamos una prueba directa que nos diga, esta trabajadora estaba embarazada. Existe 100% de certeza de que estaba embarazada. No, está su manifestación y tal vez por ahí existan algunos indicios y todo, y podemos flexibilizar el análisis y para lograr esta tutela, porque si no, no lo lograríamos. Nos van a decir, primero que acredite que está embarazada. Partimos de esa base, vamos a decir, bueno, partimos de que la mujer embarazada está en un área que es muy difícil para ella a llegarse de elementos y todo. Entonces, si tenemos la manifestación y por ahí otros indicios que nos hagan advertir de manera, tal vez hasta indiciaria a veces, de que está embarazada la mujer, bueno, pues ya la carga de la prueba le corresponderá al patrón. Ahí está el tema. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis y comentario con nuestros invitados sobre esta contradicción de tesis, la 422 diagonal 2016. Y ya lo ven, la reversión o no de la carga probatoria en juicios laborales cuando se discuten despidos por razón de embarazo. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis y comentario de la contradicción de tesis 422 diagonal 2016 con nuestros invitados. Y quiero regresar contigo, Ileana, déjame ponértelo así. A ver, pensemos que está viendo el programa una persona que no necesariamente es un especialista en derecho, que no es un abogado o abogada laboralista, un empresario, una empresaria, pongamos por caso, un emprendedor, y que de repente los escucha a ustedes y dice, ah, caray, oye, pues sí es cierto, ¿verdad? Ahorita lo que apuntaba Juvenal, por ejemplo, oye, pues a lo mejor no sabía cuando despedía a tal persona que está embarazada, etcétera. ¿No será, Ileana, te pregunto y te pido, digamos, una consideración así, no necesariamente técnico-jurídica, ¿no será que estamos generando un estándar demasiado alto? Y la hago también de abogado del diablo, porque yo con el criterio de la Corte estoy 100% de acuerdo. A mí me parece fantástico el criterio. Pero en el ánimo de generar discusión y de generar análisis, Ileana, no estamos, bueno, incluso voy a llegar más allá todavía. ¿No estamos ante una prueba diabólica al negar la reversión de manera total y completa? ¿Qué opinas? Fíjate que considero que en este caso, como lo dijo Juvenal, la Corte fue muy sensible al analizar y tomar en cuenta que la mujer se encuentra en una situación de desventaja, tanto social como física, y por tanto no tiene las posibilidades de acreditar, como las tiene el patrón, que tiene más elementos para acreditar y hacerse llegar a juicio, de todos los elementos para defender que realmente no existe un despido injustificado. En este caso, se le releva la carga de la prueba a la trabajadora, toda vez que se le da la
carga que le corresponde originalmente al patrón. Esto es, de verificar que el despido se debió a causas que eran ajenas al despido, al embarazo, perdón. Esto es, que si hubo un despido, este fue por otras causas que no tenían nada que ver con el embarazo. Yo creo que en este caso totalmente la Corte fue más allá, dándole la razón y dándole la posibilidad a las mujeres de enfrentarse ante un procedimiento con un mayor equilibrio procesal ante la parte patronal. Toda vez que por la condición de desventaja que se encuentra o que se encontraba después de dar luz, pues no tiene las mismas posibilidades del patrón de aportar todas las pruebas para evidenciar que sí fue despedido justificadamente. Correcto. Oye, a ver, y en este sentido, Juvenal, si este mismo emprendedor o emprendedora te preguntara, oye, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pues para lograr esto. Ok, tengo la carga de la prueba. Ya la Corte ya lo señaló, me corresponde la carga de la prueba, no revierte la carga de la prueba, incluso en ningún supuesto, porque ahí estaba la duda, ¿no? Entre los colegiados. Si habría una puertita, aunque fuera chiquita, en el criterio de uno y el otro dijo no y la Corte adoptó esto. No, no revierte. Bueno, pues ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver, ¿qué le dirías, Juvenal? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Esta es una de las problemáticas de lo primero que piensa un empresario. Dice, bueno, entonces la primera pregunta que me hago como empresario, digo, ¿no puedo despedir a una mujer embarazada? Exacto. Esa es la primera pregunta. Es la Entonces, primera. Y es buena, es importante. ¿no puedo despedir a una mujer embarazada? Sí, sí se podría, pero no por producto de que está embarazada. Entonces, si la mujer, la trabajadora que está embarazada y todo, incurre en alguna responsabilidad, alguna de las causas de rescisión de la relación laboral y todo, que no sea del producto del embarazo, tal vez no va 3 días, no vas 4 días o 15 días, entonces sin que haya alguna justificación o algo, es decir, el trabajador, el patrón bien puede levantar y decir, bueno, pues sí, la despido. Entonces, lo que la Corte dice es, no la puedes despedir producto del embarazo, que el origen haya sido, del despido, haya sido el embarazo. Entonces, si la trabajadora dice, es que me despidieron por el embarazo, la carga de la prueba aquí la tiene siempre el patrón, es decir, no, a ver, yo la despedí precisamente porque salió a golpes con los demás trabajadores, me genera un conflicto. Y aquí están las declaraciones de A, B, C y D, incluso si hay algunos de los trabajadores con todo este acceso a la tecnología, los grabó y dicen, bueno, aquí es que la trabajadora se pelea, agrede a sus compañeros de trabajo y no se puede trabajar así. Derivado de eso, rescindí la relación laboral. Pues por supuesto que sí, ahí está la causa justificada para la relación, el despido. Pero lo que no se vale es decir, oye, me entero que estás embarazada y, híjole, como me va a costar mucho, tú te vas a ir de incapacidad, y luego cuando regreses, las licencias respectivas, las horas para la lactancia y todas estas circunstancias, esa concepción es la que pretende la Suprema Corte eliminar de la mente de los patrones. Es decir, no, quita de la mente esta concepción y solo las puedes despedir por causas justificadas, nada más. Perfecto. Oye, y a ver, Ileana, hay un supuesto que acaba de mencionar Juvenal que me interesa destacar también en esta lógica de la duda de alguien que esté escuchando el programa que no tenga una formación jurídica y que diga, caray, espérame, pues ¿cuál es este criterio? Ah? El caso de ausencia de la trabajadora. Digamos, la trabajadora deja de acudir a la fuente de trabajo durante, como muy bien lo dijo Juvenal, pongamos 5 días, ¿no? En todo caso más de 3, y eso ya configura una causal de rescisión de la relación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo, pero en aras a prevenir esta no reversibilidad de carga probatoria y de ahorrarse problemas más adelante, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer en ese caso un patrón? Ahí, ¿cuál sería la reflexión que nos puedes compartir, Ileana? Sí, mira, en este caso considero que, como lo dispone la Ley Federal del Trabajo, si existe una causa de rescisión justificada, el patrón tiene que darle el aviso de rescisión al trabajador, en el que consten precisamente las circunstancias por las cuales le está rescindiendo el contrato.
Si no lo hace, entonces el despido se podrá considerar como presumiblemente injustificado, toda vez que no existe una constancia en la que se acredite que efectivamente incurre en alguna responsabilidad sin que el patrón lo hubiera hecho por motivo del embarazo. Esa es la precaución. Y esto se puede hacer por conducta de las juntas también, ¿no? De conciliación arbitraje. Esto es importante porque uno podría decir, oye, ahora tengo que ir a su casa y avisarle y no sé, no cambió el domicilio en el INE, ¿verdad? Y no sé ni siquiera dónde vive, etcétera. Se puede hacer por las juntas, ¿verdad, Elena? Claro, o sea, de manera preferencial debería ser de modo personal. Sin embargo, si no se localiza al actor o no se le puede hacer la notificación de manera personal de este aviso, se puede acudir ante las juntas para que éstas lo notifiquen en el domicilio que tenía registrado el trabajador ante el patrón. Correcto. Ahí está la solución. Regreso contigo, Juvenal, para lo siguiente. A mí me gustan estas sentencias de la Corte donde, si bien es cierto, abordan temas que son temas importantes en el derecho laboral mexicano, no, tampoco son nuevos, ¿verdad? Porque esta problemática existe desde hace tiempo, pero me gusta que metodológicamente la argumentación que dan en la sentencia sí es novedosa. Por ejemplo, perspectiva de género, por ejemplo, este diálogo que la sentencia hace, ya lo refería muy bien y de manera muy clara Ileana hace ratito, entre derecho interno y derecho internacional, el citar criterios pues del sistema interamericano de derechos humanos, convenciones internacionales, etcétera. Me parece que metodológicamente hay que también rescatar estos aspectos y llamar la atención de ellos porque uno desearía, Juvenal, y aquí te pido tu opinión sobre esto, pues que esto no quedara en la Corte, que esto bajara a las juntas, bajara a los tribunales colegiados, bajara a los ahora nuevos tribunales laborales, ya en esta nueva etapa del derecho procesal laboral mexicano, etcétera. ¿Cuál es tu percepción al respecto? ¿Tú cómo lees esta parte de la sentencia? Sí, creo que lo relevante de esta parte de la sentencia es precisamente esto, construir un derecho de la mujer embarazada al fuero de maternidad para poder de ahí desdoblarlo. ¿Y cómo lo construye la Suprema Corte? A través desde la Constitución, desde los tratados internacionales, y precisamente se analiza y dice, bueno, es que el artículo 123, en sus fracciones relativas, ya data desde el 74, donde se protege a la mujer embarazada desde entonces. Entonces, y relacionado con los tratados internacionales, con la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el de CEDAW, y el convenio 183, a partir de ahí la Corte integra un bloque y dice, este es el derecho humano de la mujer embarazada, este es el que vamos a proteger y cómo lo vamos a hacer, porque lo relevante, como dice ustedes, a ver, este es el derecho constitucional y el derecho internacional, formamos el derecho humano de la mujer, pero ahora cómo lo aterrizamos al caso concreto en específico y cómo lo aplicamos para que beneficie a la mujer embarazada o a la persona, porque a veces hablamos y decimos, bueno, beneficia a la mujer embarazada, pero puede beneficiar las interpretaciones de la Suprema Corte pueden beneficiar a cualquier tipo de personas. Es integrar el derecho humano no solo con sede constitucional, sino también internacional para después aterrizarlo al caso concreto para aplicarlo y decidir la controversia que se nos plantea. En este caso es a quién, si se revierte o no se revierte la carga de la prueba. La Suprema Corte lo aterriza y dice, tenemos el derecho humano, tenemos otras notas adicionales como son la mujer embarazada, la discriminación, tenemos la herramienta de juzgar con perspectiva de género. ¿Cómo lo aterrizamos al caso? Se aterriza aplicando todas estas variables que introduce la Suprema Corte al caso concreto y emite la jurisprudencia. A partir de ahí, estos razonamientos, al ser jurisprudencia, tienen que permear a todos los operadores jurídicos. La obligatoriedad de la jurisprudencia nos ayuda muchísimo en esta parte para que los operadores jurídicos la apliquen a los futuros casos que vienen atrás o que pueden ser muchos. Entonces, incluso ahorita la Suprema Corte evoluciona al sistema de precedente, que también es algo muy, muy similar y muy novedoso, que deben de aterrizar los operadores jurídicos. Es decir, la Suprema Corte emite un criterio
que va a aplicar a todos los demás, para que con base en eso todas las demás situaciones se vayan resolviendo. Todos los casos nunca son iguales, idénticos, pero sí tienen elementos comunes que le hacen al operador jurídico resolver esa problemática. Y no solo a los órganos jurisdiccionales que van a aplicar la jurisprudencia, sino también deben ser propuestos cuando hablo de operadores, hablo también de los abogados. Ese es un gran tema. Sí, sí, porque los abogados tienen ese deber de ética con su cliente de decirle, a ver, vamos a aplicar esta herramienta. El abogado debemos de cambiar esa concepción en los abogados y decir, el abogado del patrón no debe de hablar primero con sinceridad con su cliente y decirle, mire, la despidió embarazada, pues, a ver, vamos a platicar con ella y todo, vamos a reintegrar y todo. Es preferible, y muchas veces en la escuela nos dicen, es más vale un mal arreglo que un buen juicio. Entonces, la sensibilidad que deben de tener los abogados litigantes en estos asuntos también juega muchísimo. Oye, eso hay que repetirlo 100,000 veces, cada vez que se puede. Lo que acabas de decir es importantísimo, es fundamental, porque todos lo hemos escuchado cuando estudiamos, todos lo hemos escuchado en nuestra carrera, y ya en el ejercicio profesional se nos olvida y dice, no, a pelear como leones, a usar todos los recursos, a usar todas hasta las triquiñuelas, ¿verdad? Lo que no nos enseñaron en la escuela, pero ahí va también y no, y no. Yo creo que mire, le llamaría yo deber de lealtad procesal. Exacto. Ay, tiene que haber una deontología, tiene que haber una ética. Puede sonar un tanto ingenuo, pero no me cansaré de insistir en esto y es fundamental. Ahora, el Código Nacional de Procedimientos Penales, perdón por la interrupción, sí, establece ese principio. Eso sí. El deber de lealtad procesal de las partes. Hablar siempre. El Ministerio Público, el defensor, tienen el deber de poner las cartas, más el Ministerio Público, de no guardarse nada. Oye, pero a ver, en este sentido, Ileana, porque fíjate, la perspectiva de género, pues tiene una metodología, tiene una serie de pasos que hay que seguir, la Corte lo ha ido explicando, está también el protocolo, ahora en su segunda edición, ¿verdad? Ya renovado, que la Corte pues dio a conocer a finales del 2020, etcétera, pero toda esta nueva forma de argumentación, ¿no crees que de pronto choca específicamente en materia laboral con un gremio jurídico muy machista todavía, muy ajeno a este tipo de cuestiones, este tipo de, pues, de metodologías de la decisión judicial? ¿No será que también hay un temita ahí, Leana, que caray, sigue estorbando, sigue siendo un obstáculo al avance de este tipo de cuestiones que plantea Juvenal? ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, yo considero que independientemente del gremio laboral, yo creo que en la sociedad todavía existe mucho machismo, en el cual se sigue discriminando a la mujer en muchos aspectos, no solamente en el ámbito laboral. En el ámbito laboral se ve porque pues, los patrones prefieren a veces no contratar a una mujer porque dicen que puede embarazarse y con las consecuencias de que tienen que darle sus periodos de descanso, que le tienen que pagar a una persona para que la cubra durante esos periodos de descanso y todos los permisos que tienen que cubrir precisamente para que la mujer pueda atenderse y pueda atender muchas veces también a su hijo y darle los cuidados en sus primeros días de vida. Entonces creo que esto es generalizado, no creo que nada más sea en el ámbito de los abogados laborales, sino ha sido en la sociedad que ya se está cambiando y que con este tipo de sentencias se crea un gran precedente para cambiar la forma en cómo se debe de ver las cargas procesales. Ese es un gran tema, el machismo en la sociedad, y los abogados y abogadas, pues ni modo, ¿eh? Ahí estamos, formamos parte de eso, pero me gusta mucho cómo lo refieres, Ileana, en el sentido de que este tipo de sentencias mandan el mensaje correcto. Este tipo de sentencias claramente dicen, miren, pues será muy machista la sociedad, pero esto no se puede, y si se da un despido por razón de embarazo, pues operarán este tipo de, digamos, de elementos de cuidado, de tutela de derechos, como la no reversión de la carga la prueba que estamos analizando. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, vamos a
regresar enseguida, no nos tardamos, para continuar en esta conversación con nuestros invitados alrededor de esta sentencia, la que resuelve la contradicción de tesis 422, diagonal 2016, y la problemática todavía vigente, infortunadamente, de los despidos por razón de embarazo. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en el análisis de esta contradicción de tesis 422 diagonal 2016 con nuestros invitados. Quiero regresar contigo, Juvenal, para plantearte lo siguiente. En algún programa anterior grabábamos una conversación sobre una sentencia que precisamente en el tema de los despidos por razón de embarazo decía, hay que mirar la realidad, hay que mirar la realidad, hay que atender a las circunstancias concretas y específicas de estas mujeres, porque en esa reflexión la Corte dijo, ¿quién va a renunciar a un trabajo? Por ejemplo, se trataba de casos de embarazos ya a punto de llegar a término, en donde las mujeres, las trabajadoras espontáneamente presentaban renuncias, ¿no? La defensa del trabajador del patrón era, híjole, pues es que me renunció al 7º mes de embarazo, ¿no? Y la Corte, siguiendo esto que usted, tanto tú como Ileana decían de la sensibilidad, decía, oye, ¿qué trabajadora te va a renunciar con 7 meses de embarazo, perdiendo la protección de seguridad social, perdiendo la posibilidad de atenderse en un hospital público? Eran trabajadoras de bajos ingresos, también de intendencia fundamentalmente, etcétera. ¿Qué te parece, Juvenal? Te pido un comentario sobre eso. También va esta sentencia que hoy estamos comentando en esa misma línea, ¿no? Es una sentencia sensible, es una sentencia que atiende a la realidad, que quiere visibilizar el drama de trabajadoras despedidas de fondo por razón de embarazo, como tú muy bien lo apuntabas. ¿Qué te parece esta cuestión? Este criterio que menciona, doctor, es el que le siguió a este que le estamos comentando. Primero se emitió este y después no, en la segunda sala tuvimos esa problemática de la verosimilitud del escrito de renuncia de la trabajadora. Generalmente, y esta es una práctica, y volvemos a caer a lo mismo en prácticas que la Suprema Corte tiene, tiene las visibiliza y dice, bueno, la práctica de generalmente, o todo el cúmulo de juicios que a veces nos toca ver, nos indican que el modus operandi, por llamarlo así, del patrón es, dice, bueno, te voy a contratar y todo, fírmame este escrito en blanco. Generalmente esas son los escritos de renuncia. Dice, fírmame este escrito en blanco porque si existe un problema, nada más lo relleno y punto. Esa será tu renuncia. Esa era la problemática que se presenta en ese segundo supuesto, la verosimilitud del escrito de renuncia. Y tiene eso, la Corte se enfrenta a esa otra situación y dice, bueno, a ver, tenemos que esta actitud procesal o esta actitud que toman los patrones es muy común y muy reiterada en todos los juicios. Vamos a analizar la verosimilitud del escrito de renuncia. ¿Quién debe de probar si es auténtico o no cuando la trabajadora dice, bueno, es que yo no renuncié y el patrón dice, aquí está mi renuncia? La carga de la prueba entonces le corresponde a la trabajadora. No, no, a ver, porque hay elementos que estamos en presencia de una mujer embarazada que es inverosímil que vaya a renunciar yo a mis protecciones de seguridad social y todo para que me salga del trabajo. No, pues no, tiene que, es, es más que evidente, la lógica te indica que hay algo atrás de ese escrito de renuncia. Entonces la Corte dijo, no, no, ese escrito de renuncia es inverosímil. La carga le corresponde al patrón. Y todo esto, fíjense cómo torna en algo que usted decía al principio, pareciera muy elemental, cargas probatorias en el juicio laboral. ¿Qué relevante tiene eso? La ley dice a quién le corresponde y todo. No, tienen estos elementos, este tipo de asuntos tienen esos elementos adicionales en el que la Corte va mandando mensajes para que la sociedad, el gremio de abogados empiecen a poder formarse y todo. Y hace rato se tocaba un punto relevante, cómo cambiar el machismo con educación, con sensibilidad desde casa, incluso desde las escuelas, de formar que la mujer
tiene las mismas oportunidades que los varones, todo, de la licenciatura, todo. Enseñarnos a todos a respetar a la mujer y ponerlas en el mismo plano de igualdad. Ese creo que es un elemento esencial para poder cambiar este aspecto. Esencial, coincido y es más, agrego, esencial, pero también urgente, porque ya llevamos Exacto. muchos años de retraso en esto, ¿eh? Ya vamos retrasados, ya estamos mal ahí. Hace falta demasiado trabajo. Ahora, ¿te imaginas, Ileana? A ver, te quiero plantear, porque esto también ciertamente es un mensaje, Juvenal lo dijo de manera muy, muy clara, muy elocuente, es un mensaje a la sociedad, a quienes practican la docencia, bueno, quienes estamos en aula, etcétera, pero también es un mensaje hacia la tarea de la propia Corte. ¿Tú te imaginas una sentencia con estos criterios hace 40, 50 años? ¿Te imaginas esta sensibilidad o esta forma de aproximarse? ¿No observas ahí también una vertiente novedosa, un compromiso? Tal vez porque ahora pues hay mujeres, obviamente, que ejercen el cargo de ministras, eso ayuda mucho, esa experiencia de la propia feminidad y todo, pero también de parte de sus colegas hombres, una aproximación distinta en lo jurídico, en lo técnico, en lo normativo, pero déjame, Ileana, ponerlo de manera muy transparente, en lo humano, en lo humano. ¿Te imaginas esta sentencia hace 50 años? ¿Qué pasó en el tiempo reciente para que cambiaran tantas cosas, Ileana? Creo que, como lo mencionas, hace tiempo era impensable construir una sentencia de este tipo bajo esta visibilidad de la mujer embarazada y de la discriminación de la que ha sufrido a lo largo de los años. Yo creo que esta sensibilidad se ha construido a través de que cada vez son más las mujeres que participan tanto en los órganos jurisdiccionales como en el ámbito laboral en general, lo que ha hecho que que sea mucho más visible los problemas y la problemática que ha tenido que desarrollar la mujer cuando se encuentra embarazada, las desventajas a las que ha tenido que afrontarse frente a una parte patronal que únicamente las despide y en ese caso, con el ofrecimiento de trabajo, se le revertía la carga de la prueba a la trabajadora para que ella fuera la que acreditara que efectivamente había sido despedida injustificadamente. Entonces yo creo que sí, esta sensibilidad ha venido realizándose derivado de la mayor participación que tienen las mujeres en el ámbito laboral. Y eso es algo que hay que celebrar, ¿eh? Eso es algo que hay que celebrar. También en eso México ha cambiado, pero ya el hecho de contar con un espacio laboral con plena participación femenina. No digo que no nos haga falta avanzar, ¿eh? No digo que ya podamos decir, ya llegamos, ya lo... No, nos faltan varios trechos muy grandes, pero ha cambiado esta sensibilidad. Tienes toda la razón, Ileana. Y ha cambiado la Corte, ¿eh? Ha cambiado la Corte también, ha cambiado el ejercicio de la función judicial federal. Ahora, para ir aproximándonos ya al final del programa, Juvenal, te pregunto, entonces, el criterio es, no hay reversión de la carga de la prueba con ofrecimiento de buena fe, con ofrecimiento de trabajo calificado como de buena fe, y el trabajador, por cuestión de esta no reversibilidad, asume siempre la carga de la prueba, todo el tiempo la tiene con él, y además esto se justifica en orden a la mayor facilidad probatoria del propio patrón y no de la mujer trabajadora. ¿Es correcto esto? Esta sería, digamos, como la síntesis del fondo del asunto, Juvenal. Sí, así es, doctor. El patrón, al tener todos, el patrón originalmente le corresponde la carga de la prueba. El trabajador dice, la trabajadora dice, fui despedida injustificadamente, un despido injustificado. El patrón al contestar la demanda dice, no fue despedida injustificada, fue despedida justificadamente. La carga de la prueba le corresponde inicialmente al patrón, porque a él está firmando el hecho de que hubo un despido justificado, el despido fue justificado. ¿En dónde está la justificación? Acredita. Pero como ofrece el trabajo, la regla general del juicio laboral dice no, se revierte la carga de la prueba al trabajador, pero aquí no. Aquí dice no. Seguimos con la ruta un poco normal, digámoslo así. Le corresponde al patrón acreditar que el despido fue justificado. Es decir, y que el patrón por lógica no va a decir que el despido pues fue producto del embarazo, ¿no? Tiene que justificar que
efectivamente hay una causa lícita que originó el despido y que está en la rescisión, que cumplió con sus obligaciones, que está en el aviso de rescisión, que se lo notificó a la trabajadora, si no pudo, que lo depositó en la junta, que hizo todo este procedimiento para hacerle del conocimiento a la parte trabajadora. Entonces, con esta herramienta y con esta forma de ver el asunto, yo creo que la problemática se visibiliza, enseña hacia todos de cómo debe de operar, porque si todos los que intervienen desde la relación laboral hasta los juicios cumplen sus roles como debe de ser, la problemática se soluciona. No tendríamos mujeres despedidas injustificadamente a la virtud del embarazo, sino despidos justificados, tal vez, que únicamente si la concepción cambia y si estas sentencias de la Suprema Corte enseñan como y permean en la sociedad, en el conocimiento de los abogados, es todo patrón se ajustará al procedimiento legal y dirá, bueno, yo la puedo despedir por esto que me marca la ley. Ah, bueno, ¿en qué supuesto estamos? Doy el aviso respectivo y punto. La idea y la meta es de que lleguemos a un momento en que sea impensable que un despido haya sido producto de un embarazo. Pues esa es una meta deseable y aquí agrego, ya lo dije y también en este punto lo quiero reiterar, deseable pero además urgente, deseable y urgente porque está en juego pues cosas muy importantes y que tienen que ver con esta especial protección constitucional a la maternidad, con la consideración de la perspectiva de género, que ya también la Corte dijo que es obligatoria, y con esta dimensión procesal, pero no solo procesal, sino también sustantiva. Nos queda un minuto de programa, Ileana. Un mensaje que le quieras tú mandar de manera muy resumida a quienes puedan estar viendo el programa. ¿Qué sensación te deja esta sentencia? Este criterio, pues me atrevo a calificarlo de vanguardista, sensible, atento a una realidad muy, muy compleja y muy problemática. A ti, Ileana Camarillo, como abogada, como mujer también, evidentemente, ¿qué sensación te deja? Compártenos un comentario, si fueras tan amable. Fíjate que yo creo que en esta sentencia es un parteaguas en la que se analizó la figura del ofrecimiento de trabajo, ya que se aleja totalmente de los formalismos en que se daba el estudio de las dinámicas procesales que regulaba esta figura del ofrecimiento de trabajo y resuelve más apegado a una situación real y a una situación de discriminación hacia la mujer en el ámbito laboral. Con ello, yo creo que esta sentencia abona mucho a que la mujer en condición de embarazo tuviera una mayor posibilidad de obtener un equilibrio procesal frente a la parte patronal, quien siempre ha tenido las ventajas en cuanto a la acreditación de un despido, tomando en cuenta precisamente las desventajas que tiene una mujer embarazada por su misma condición y que en ese momento se le dificulta mucho conseguir las pruebas o lograr que se logre justificar que sí fue despedida injustificadamente. Perfecto, muy bien. Pues Juvenal Carvajal y Ileana Camarillo, gracias a ambos por ayudarnos a entender esta importante sentencia, por sus reflexiones, por sus comentarios tan claros y tan brillantes. Y a usted gracias por hacer posible su programa. Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.